Me llamo Sara Sánchez Alonso y estudié en Granada. Empecé estudiando traducción e interpretación en Granada y después de eso estuve haciendo una estancia en Alemania, donde estudié un máster en lingüística clínica y también hice una estancia de investigación en el Instituto Max Planck y de ahí me vine a Yale a hacer un doctorado en lingüística. Vine a Estados Unidos hace aproximadamente 8 años, en 2011, y vine aquí para empezar el doctorado. Me llamaba mucho la atención el programa de lingüística que tenían aquí, era muy innovador en el sentido de que tenía un componente muy fuerte en lingüística teórica y al mismo tiempo tenía una parte de experimentación muy importante con métodos que incluían resonancia magnética, electroencefalografía. La lingüística clínica se centra en estudiar el procesamiento del lenguaje en personas que han tenido trastornos del lenguaje por diferentes razones. Y nosotros estudiamos qué tipos de zonas del cerebro se han dañado en estas personas y por qué se producen esos trastornos tan sistemáticos del lenguaje. La neurobiología del lenguaje engloba también el estudio de trastornos del lenguaje, pero es un poco más amplia en el sentido de que estudia cómo el cerebro procesa el lenguaje en general, cuáles son los circuitos neuronales implicados en el procesamiento del lenguaje, cómo esos circuitos se desarrollan. Elegí estudiar la neurobiología del lenguaje y centrarme en los trastornos del lenguaje porque desde siempre me apasionó mucho la sistematicidad del lenguaje y al mismo tiempo la simpleza del lenguaje. Todo el mundo sabe lo que es el lenguaje, todos los hablamos, somos muy sensibles a cuando tenemos problemas del lenguaje y no podemos comunicarnos, pero al mismo tiempo algo que no nos damos cuenta muchas veces es que es una complejidad, es que el lenguaje en sí es muy complejo. Mi elección por la lingüística clínica, la neurobiología del lenguaje fue muy vocacional. Empecé por un interés en el lenguaje en sí y fui poco a poco descubriendo que el cerebro es un componente esencial a la hora de determinar qué tipos de problemas lingüísticos tenemos. La resonancia magnética nos permite obtener una imagen del cerebro muy precisa. Se basa en la capacidad magnética de los protones que hay en moléculas de hidrógeno. Y eso nos permite ver el cerebro tanto a la corteza cerebral como dentro en las zonas subcorticales. Las imágenes que nosotros obtenemos del cerebro son las que vemos aquí. Estas imágenes nos permiten obtener una visualización muy precisa de las estructuras internas del cerebro. Las zonas que vemos en color son zonas que están implicadas en la tarea en cuestión que el sujeto está realizando, por ejemplo, ver una película en la que el participante está procesando el lenguaje y los movimientos. La técnica de resonancia magnética, a pesar de que es muy útil para estudiar la conexión entre cerebro y lenguaje, es muy difícil de utilizar con niños menores de 5 años, simplemente porque se mueven demasiado en el escáner. Con niños de menores de 5 años estamos utilizando una técnica que se conoce como espectroscopia de infrarrojos. La técnica, cómo funciona, es que nosotros ponemos uno de estos óptodos que emite una luz infrarroja que la sangre absorbe y nosotros grabamos la cantidad de luz que regresa a la corteza cerebral. Con eso lo que nosotros podemos ver es qué zonas del cerebro están siendo utilizadas durante el estudio. Los estudios de neurobiología lingüística son muy importantes porque sabemos mucho ya sobre el procesamiento del lenguaje en el cerebro en adultos. Tenemos una idea bastante precisa de los circuitos neuronales que utilizamos a procesar el lenguaje, pero se sabe muy poco sobre cómo esos circuitos se desarrollan a lo largo de la infancia y sobre todo durante los 2-4 años, que es cuando adquirimos la mayor parte del lenguaje. Yale definitivamente aporta eso, hay muchos neurocientíficos trabajando en diferentes áreas que colaboran y a nivel de investigación es un lugar en el que definitivamente te aporta mucho cuando trabajas en un campo como neurociencias.